Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches para quienes en tiempo real están con nosotros aquí en Fusagasugá Noticias Periódico Digital, en Facebook. Más de 180,000 seguidores orgánicos, gracias a Dios. Siempre mi compañero, mi amigo, mi aliado, nuestro aliado, don Francisco López Otero y su marca, su periódico de muchos años en Fusagasugá y la provincia del Sumapaz. Primer plano, director él. Don Francisco, abrazo fuerte. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Pues afortunadamente bien. Desde luego la noticia es muy calurosa porque hay mucho incendio forestal y hay mucha inquietud con el verano. Ese es uno de los comentarios que estamos obligados a hacerlo. Y una buena noticia para los fusagasugueños y para nosotros realmente es que vamos seguramente a tener Procurador General de la Nación, el doctor Gregorio El Hash, parece que es el virtual procurador, el Gregorio El Hash Pacheco, nacido en Fusagasugá el 12 de marzo de Hágame el 1950. favor. Señor, Esa es una primicia suya, esa es una primicia suya. Atención, don Francisco López Otero tiene noticia. El virtual ganador en el Senado de la República, con los votos asegurados aparentemente para ser el próximo Procurador General de la Nación, el secretario general del Congreso de la República que renuncia para ser electo, el candidato de Gustavo Francisco Petro Urrego, una movida política, me dice don Francisco, que es fusagasugueño. Increíble. sí, señor. Parece, o todo indica que tiene 66 votos y que eso, con eso le basta para ser senador de la República, perdón, del Senado pasar a la Procuraduría General de la Nación. Vuelvo y repito, nació en Fusagasugá Gregorio El Hash el 12 de marzo de 1959. Entonces estamos a portas muy cerca de tener procurador fusagasugueño. Hágame el favor. Bueno, es una buena noticia. Hay muchos cuestionamientos. Hay una serie de argumentos en los mentideros políticos que desfiguran el nombre de este secretario general por muchos años, un hombre muy poderoso de la costa norte colombiana. Me dice don Francisco López Otero que tiene el dato, nacido en Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, no sabíamos, frente a el posible Procurador General de la Nación, candidato del doctor Petro. Hay tres candidatos. Le harían una jugada maestra políticamente hablando a cambio radical para no permitir que el candidato de Germán Vargas Lleras y su partido político hoy de oposición ponga procurador, sino que el doctor El Hash Pacheco sea el nuevo procurador cercano al gobierno del cambio. Vamos a ver qué pasa. Lo más posible es que esto se haga realidad. La otra noticia del orden nacional, don Francisco, que se conoció esta tarde de amplio despliegue que ha sido en los últimos 5 días, noticia de primera plana, dijo en las últimas horas el señor ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, que ha recibido información de un plan para atentar contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De dos maneras, bien por envenenamiento o un vehículo tipo volqueta lleno de explosivos al paso de la caravana presidencial. Dios quiera que eso no vaya a ocurrir. Necesitamos que el doctor Petro termine su periodo, le queda un poco más de año y medio de mandato constitucional. Sí, pues es una noticia desagradable que intranquiliza y ojalá nunca pase ese atentado. Ojalá mi Dios quiera que termine felizmente el presidente actual, Gustavo Petro. Y vuelvo y reitero, estamos contentos en Fusagasugá porque vamos a tener Procurador General de la Nación. No sé si como algunos políticos no sirven
otros sí sirven. De pronto, Gregorio El Haj sea grato con su municipio, con su cuna, y nos dé algunas gabelitas con ese poder que va a tener inmenso. Ya es un hombre poderoso porque lleva 12 años y más como secretario del Senado de la República. Al menos Entonces, lleva, al menos lleva 4 periodos, 16 años como secretario general del Congreso de la República de Colombia, un hombre muy poderoso. Muy poderoso, estudió Derecho en la Universidad del Cauca y es quien lo metió a la política o lo patrocinó, digamos así, fue Aurelio Irragorri Ormaza, que era mucho tiempo fue senador caucano y lo vinculó a la política a Gregorio El Haj Pacheco y a él le debe y a la U todo ese prestigio que hoy tiene y es el candidato del presidente Petro. Y dicen los mentideros hoy que tiene 66 votos de los 108 senadores, de manera 102. que con eso se quedaría elegido el doctor Juan Gregorio El Haj Pacheco. Ahora, los fusagasugueños, entonces somos muy desagradecidos porque ya tenemos director de la función pública del gobierno del cambio, el doctor exdiputado y exalcalde, muy amigo, muy cercano a la Casa de Nariño, César Augusto Manrique Soacha. Atención, esta noticia es de cambio de las últimas horas. El gobierno del cambio le pidió al Congreso triplicar, atención, triplicar el presupuesto del año 2025 para el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que administre el programa del Servicio Social para la Paz. Esta es una figura creada por el presidente Petro y su gobierno para que la muchachada no esté obligada a prestar el servicio militar en ninguna de las fuerzas, sino que vayan 12 meses a un servicio social para la paz. Los indígenas, los cristianos evangélicos que dicen que por objeción de conciencia no prestan servicio militar, los hijos de las víctimas, los hijos de los raizales, entre otros grupos sociales, se podrían beneficiar de esta iniciativa. Pide el gobierno del cambio se triplique el presupuesto para el próximo año para que el señor César Augusto Manrique Soacha, quien según la Fiscalía General de la Nación sería artífice del traslado de millonarios recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para celebrar contratos corruptos, dice así la revista Cambio de este domingo en su primera plana. Pues va a tener el triple del dinero con esto del programa de Servicio Social para la Paz, que permitiría que muchos jóvenes colombianos no presten servicio militar obligatorio, sino vayan al Servicio Social para la Paz, por la objeción de conciencia. Por ejemplo, entonces no me coloco camuflado, no cojo el revólver, la pistola, el fusil, sino me voy a prestar un servicio social para la paz. Y se les va a dar un recurso importante a los muchachos. Don Francisco. Pues esa noticia, pues ojalá, digo yo, sea independiente de quién maneje esos recursos. Obviamente que usted bien lo dice, va a ser para la función pública, pero ojalá el señor Manrique aclare su conducta, porque si no, pues quedaríamos pensando y muy preocupados los colombianos con que eso pueda ser mal manejado o manejado corruptamente. Entonces, pues ojalá sea independiente de quién sea el director de la función pública, o por lo menos que el que está aclare su conducta, que quiso hacerlo con unos abogados, pero resultó que los abogados querían era sobornar al otro abogado para que el señor Snyder Pinilla y el señor Olmedo López cambiaran la versión. Eso dicen las noticias, pero no hemos podido saber si el señor Manrique va a continuar en ese cargo o se va a defender, no sé.
Eso es un concierto para delinquir, según las autoridades, presuntamente desde la Casa de Nariño. Sin embargo, el presidente Petro dice que los medios de comunicación tradicionales, propiedad de los sectores más privilegiados del país, vienen intensificando una campaña de insultos y desinformación en contra suya, debido a su desacuerdo con las reformas que propone el gobierno del cambio. Pero lo que nos preocupa a los de a pie, a los que no somos de los grandes medios, de los conglomerados políticos y económicos, de las mafias que el presidente habla, a los que pretendemos desde la provincia hacer periodismo independiente, que queremos hablar con la verdad, develar el poder, a los que estamos por fuera de los planes de medios, de los gobiernos departamentales y municipales, porque no nos sometemos al yugo de 500,000 pesos para quedarnos callados frente a lo que presuntamente ocurre de forma irregular. Nosotros estamos queriendo, don Francisco, un gobierno que realmente nos demuestre que se empieza a adelantar una campaña que mitigue los sucesos de corrupción. Estamos en el gobierno del cambio y la corrupción continúa. Para la muestra, un botón inmenso. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, donde los jusagasugueños están inmersos en ese escándalo del orden internacional. Horrible, horroroso, vergonzoso, desastroso, condenable y rechazable desde cualquier punto de vista. Y los señores entonces van allá, como lo está haciendo el indiciado que está en manos de la Fiscalía, Fusagasugüeño, él, subdirector de gestión del riesgo, el señor de Esperanza Democrática, socio de andanzas recomendado de César Augusto Manrique Suacha, el señor Barreto Gantiva. Luis Carlos Barreto Gantiva. Que no, que una cosa, que otra cosa, que otra cosa, que por aquí tratan de embolatar, tratan de enredar, tratan de justificar sus malas andanzas. Entonces nos roban los liberales, nos roban los conservadores, nos roban los del Cambio Radical, nos roban los del partido de la U. Y ahorita los partidos alternativos, Alianza Verde, aparentemente de centro, también nos roba. Y viene entonces el pacto histórico, organiza toda la centroizquierda y también nos roba. Entonces, ¿qué hacemos, don Francisco? ¿Y quién podrá defendernos? No, pues el Chapulín Colorado, yo creo, porque esto está muy complicado. La inseguridad es por todas partes. En los estratos 1, 2 hay inseguridad, en el 3 y el 4 también, en el 5 y el 6 también. Entonces la inseguridad campea por todas partes y no se oyen castigos ejemplares, no hay agilidad, no hay celeridad en los procesos, hay que esperar, esperar y esperar. Entonces, ya pues el presidente dijo que está molesto con los que lo insultan todos los días, pero al parecer dice él que son los dueños de los medios los que ponen a los periodistas a insultarlo todos los días. Entonces, pues, quién sabe en qué va a parar, porque ya los de los medios salieron a decir que nunca en los medios tradicionales les han dicho qué tienen que decir y les han dejado ejercer el periodismo libremente. Entonces, a todos los días hay unas discusiones frente a un país que está desconcertado, que está con una incertidumbre enorme sobre el futuro. Hay unas manifestaciones a favor del presidente, hay unas manifestaciones en contra del presidente, hay una oposición fuerte, pero usted puede pensar que, por ejemplo, esa elección del doctor El Hach podría, uno dice, pues la oposición no va a apoyar el candidato del presidente, y resulta que ya tiene 66 votos, se unió la U, los conservadores, los liberales, porque el señor va a vigilar a sus recomendados. El señor procurador es el que vigila a los recomendados
y nadie quiere quedar por fuera de la elección apoyando al señor Gregorio El Hash, y el que de derecha y el de la oposición, el señor Vargas Lleras, perdió, fracasó en el intento. Hágame el favor. Entonces son las paradojas de la política, de lo dinámico, para hacerle honor a este programa, de lo dinámico de la política. Entonces el presidente del cambio, en la misma vaina que los otros, se pone defensor del pueblo de su bolsillo, contralor de su bolsillo, procurador de su bolsillo y, para completar, fiscal de su bolsillo. Y está molesto con las altas cortes porque los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, pues no son de su bolsillo, entonces son enemigos. Y molesto con los periodistas y las periodistas que no están al servicio del régimen. Hay que estar al servicio del régimen para entonces ser amigo y para entonces tener favores, tener contratos, hacer negocios. Los periodistas que están al servicio del régimen en la RTBC, los medios públicos, pues están ganando jugosos contratos y se mueve mucha plata, pero hay que estar al servicio del régimen, decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Sí, es que además podemos recordar algo, esos 40 carrotanques están en La Guajira y ya se le desinflaron las llantas, ya se los está comiendo la manigua, y estacionados ahí en Uribia y en Riohacha, y ahí quedó la plata de los carrotanques de la unidad del riesgo. Imagínese usted, y no pasa nada, es que no hay reacción, no hay alguien que tenga la voz que debía ser la fiscalía, o que realmente sancione esas conductas. Desde enero 20 están ahí parqueados. Hágame el favor. Don Francisco, y le cuento una perlita, guardando las proporciones. 4.300 millones de pesos invirtió la gobernación de Huila Crece, del doctor Luis Enrique Duzán López, puesto por el doctor Rodrigo Villalba, hoy senador. Es decir, Villalba era senador, y Luis Enrique era el gobernador. Termina el periodo Luis Enrique Duzán López y entra Villalba a ser gobernador. Sí, sigue mandando Villalba. Mandaba Villalba hace 4 años, hace 8 años, ahorita manda Villalba y ya tiene candidato Villalba para los próximos 4 años. 4.300 millones compran 6 u 8 carros tipo camión, tipo minimula, para bomberos. Y resulta que los carros están detenidos porque no fueron homologados, ni se acondicionaron, ni le sirven a los cuerpos de bomberos voluntarios del departamento de Huila, que está prendido en llamas, que está en emergencia en este momento desde el domingo anterior. ¿Por qué? Por los incendios forestales. Se necesitan los 8 carros comprados por el doctor Duzán López, que ahorita, después de ser presidente del Banco Agrario puesto por Villalba, gobernador puesto por Villalba, Villalba era senador, ahora es gobernador, tiene al doctor Luis Enrique por el Huila, Duzán López en campaña para el Senado de la República. Los 4.300 millones se perdieron, los carros están despinchados, por allá botados, llenos de manigua, no sirven, y el Huila en llamas, el norte del Huila en llamas. Pasa en el Huila, pasa en el Chocó, pasa en La Guajira, pasa en Antioquia, pasa en el Baupés, pasa en Arauca, pasa en cualquier parte del país. Pasa en Nariño, pasa en el Putumayo. Nos están robando todos los días y siguen los mismos en el poder. El señor ahorita es senador, mañana gobernador, antier fue presidente del Banco Agrario, o si no, contratista, y se quedan con la platica, del pobre pueblo, y al pobre pueblo lo embolatan. Lo embolatan ¿cómo? Con pan y circo, Llevo esperando un mes al doctor William García Fayad, alcalde municipal de Fusagasugá, pendiente de su programa los sábados, el programa parroquial de las 4 cornetas, que me recuerdan en otrora
al cura García de Arbeláez, el pueblo natal de mi madre y de mi abuelo Teodoro Guerrero Ortiz, que el curita manejaba el pueblo con las 4 cornetas a lo largo y ancho, antes de existir la radio Galaxia. Y el alcalde cada 8 días echa sus cuentos ahí, pero llevo un mes esperando que entregue los números telefónicos de los 10 cuadrantes de la Policía Nacional, o en su defecto prometió él hace 3 sábados atrás un número telefónico 24/7 en Secretaría de Gobierno para atender cualquier circunstancia de inseguridad ciudadana. Todavía no aparece el número, ni de los 10 cuadrantes, ni el 24/7, línea celular con servicio de WhatsApp, como lo prometió en su programa, para que cualquier ciudadano, cualquier día, cualquier hora pueda llamar a la policía y buscar el apoyo de las autoridades. No, no está, lo seguimos esperando. Ahora pues vamos de rumba criolla, ¿no? Sí, viene la rumba criolla, viene realmente el ritmo que identifica a Fusagasugá, a los fusagasugueños, al Emilio Sierra. Bueno, en fin, viene ahora el baile, sigue el otro baile, el folclórico. Excelente, nos alegra mucho. Nos gustaría que nos garantizaran seguridad ciudadana dentro del marco de las festividades, que nos sirva de reactivación económica, que se dinamice la economía desde la administración pública a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque está muy mal la economía en Fusagasugá, muy mal, la inseguridad terrible. Lo que sí no veo que tenga buen ambiente, don Francisco López Otero, es el tema de la revocatoria del mandato. No hay ningún fusagasugueño, ninguno que le interese organizar la convocatoria para tener una directiva, inscribirla e iniciar el proceso. Hay una serie de nombres, hay por lo menos 30 personas que ya dicen públicamente y en privado que quieren ser alcaldes de Fusagasugá, damas y caballeros, todos respetables, pero ninguno quiere atreverse a convocar el proceso de la revocatoria del mandato, que usted considera en su sabiduría en Colombia pues no avanza, no sirve de mucho. Sí, la verdad es que en la práctica no se ha visto la revocatoria del mandato de ningún municipio y se habla mucho de esa norma, pero hay normas que aquí pues quedan como un canto a la bandera o se vuelven paisaje porque no opera, porque hay que cumplir una serie de requisitos, que los que votaron, que no sé cuánto por ciento, en fin, hay unas trancas que realmente lo hacen inviable y que en la práctica no ha habido un caso que yo sepa de revocatoria del mandato. Por allá en un pueblito del departamento de Boyacá, en el periodo pasado se dio un caso exitoso, pero son 2 o 3 en el país desde que se logró esa iniciativa de carácter popular después de la Constitución del 91. Decía esta semana la procuradora Margarita Cabello Blanco, que está de salida, decía: el control social, las veedurías son muy importantes, pero uno no encuentra personas comprometidas, o cuando se comprometen quedan solos. Incluso ni los personeros municipales apoyan los procesos de veeduría, de control social en los programas y proyectos que debemos estar al tanto de lo que ocurre en las empresas del Estado que muchas veces maquillan, como ocurre con suma frecuencia en la empresa de los servicios públicos de Fusagasugá, en Serfusa SP, maquillan las cifras para mantenerse con un sofisma de distracción y embolatar a la ciudadanía, a sabiendas que esa es la caja menor de los politiqueros de oficio, con la que se hacen campañas políticas y se apoyan a candidatos a la alcaldía, al consejo, a la asamblea departamental e incluso al Congreso de la República, y por los laditos maquillan las cifras. Pero necesitamos que las audiencias públicas de rendición de cuentas del Hospital Departamental San Rafael de Fusagasugá, de la terminal de transportes, la rendición de cuentas de la administración central, la administración de cuentas
a través de la audiencia, la rendición de líderes, pero con cifras ciertas, y que la veeduría ciudadana funcione y que en la personería nos ayuden, porque estamos prácticamente solos unos pocos haciendo ruido y se nos siguen robando los recursos. Es que las personerías, en el caso de Fusagasugá, la personería se volvió o siempre ha sido una figura decorativa donde hoy se ganan 14 millones de pesos la personera y el pueblo no se siente representado. Es muy poca la labor que hace y pues le interesa es la idea de vengar 14 millones de pesos durante 4 años y es muy poco el papel, no hay una defensa realmente del ciudadano, que es la filosofía de las personerías, de acompañar a los veedores, pero los veedores ni siquiera saben el número del teléfono para llamarlos a ver cómo va lo del apetar, cómo va, nada. La personería no se hace ni presente en algo tan sensible como fue el transporte de los niños, el transporte escolar. La personera no aparece, que mandó a no sé quién, pero eso es una falacia. Entonces, a ese paso, a ese ritmo, ¿quién controla a quién? ¿Dónde está la vigilancia? Seguimos igual. El presidente Petro ahora va a tener procurador, tiene fiscal, y la fiscal sí supo la fiestecita, entre comillas, que nos hizo, ¿no? La primera línea ya puede romper el carro del vecino, ya puede romper el cajero automático, ya puede romper la vitrina, dentro del marco de la movilización social, entre comillas, y no es un delito, ya no es daño en bien ajeno. Ya la primera línea puede romper el Transmilenio en Bogotá, puede agredir la cámara fotográfica del reportero del canal de televisión nacional o el reportero independiente, y ya no es daño en bien ajeno. El favorcito reciente de la fiscal de bolsillo del doctor Petro, la nueva fiscal, la fiscal de bolsillo del doctor Petro. Se fue el fiscal politiquero presuntamente corrupto, uribista, y llega una fiscal petrista a hacerle favores al gobierno. Vergonzante lo que ocurre en Colombia. Es lamentable tener que poner y respetar el nombre de la fiscalía. Señor. Acabaron con el vandalismo, pues ya no existe el vandalismo porque todo está correcto. En el marco de la movilización social, la primera línea puede hacer lo que le venga en gana y ya no es daño en bien ajeno. Entonces, Dios guarde a Colombia, Dios nos perdone y nos ayude, pero no tenemos quien nos defienda. Don Francisco López Otero, le agradezco mucho. ¿Alguna otra cosa para acotar al cierre de nuestro programa Lo Dinámico de la Política? Pues la verdad, no, seguir a la expectativa, seguir preocupado y averiguando hasta dónde va a ir bien o hasta dónde cogemos el ritmo para que nos vaya bien a todos. La verdad, sí. Con el favor de Dios, año y medio largo le queda a este presidente. Rogamos a Dios en el nombre de Jesús que pueda terminar su periodo, que no ocurra nada lamentable y que tengamos la posibilidad los colombianos de ir masivamente, todos los colombianos mayores de 18 años a votar. El problema es que un porcentaje casi del 38% no participa. Todos a votar masivamente para renovar el Congreso de la República y para colocar nuevo presidente y vicepresidente de la República. Hay muchos precandidatos, pero necesitamos votar por el menos peor. Bueno, pues iremos aquí en Lo Dinámico de la Política. Sí, señor. Un saludo fuerte, un abrazo para la doctora fiscal Marta Durán, la doctora segunda local fiscal del municipio de Fusagasugá.
Estamos esperándola que administre justicia. La producción es de Alejandra Castro Cobos, la dirección de Marta Cobos. Don Francisco, un abrazo fuerte. Saludos a Tiago. Con gusto, muy amable. Muy gentil. Síganos en Facebook. Este programa también usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube. Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Estamos en Instagram, en Spotify, en Twitter. Y busque por Google Noticias de la provincia del Sumapaz y para la honra y la gloria de Dios, primer lugar. Fusagasugá Noticias Periódico Digital. Más de 8 años en esta región del país. Con permiso. Chao. Gracias.